En realidad mi deseo de ser periodista no, creo que no existió nunca. El primer deseo que yo tuve, o por lo menos el sueño así de chiquilín, era ser director técnico como mi papá. Y más que como hombre de gimnasio, como hombre de rincón. Me encantaba esa historia de analizar al boxeador, al propio y al ajeno. Me sentaba a veces en el suelo, en el viejo gimnasio del Luna, y pensaba, bueno, este tendría que tirar. Yo no sabía mucho de boxeo, sabía, pero muy poquito, era un chico. Tendría que tirar la izquierda, escuchaba lo que decía mi papá. Pero eso no duró mucho porque yo a los 15 años hice una nota, escribí un cuento, porque me gustaba mucho escribir. Lo publiqué, o mejor dicho, me lo publicó Simón Bronenberg en una revista Knockout Mundial, que era semanal. Y me gustó verme en letras de molde, me resultaba muy fácil escribir, así que cuando quise acordar ya estaba metido en el tema. Yo no sé si el nivel de Los Rincones hoy tiene el mismo nivel, porque hay cosas también que uno va perdiendo. Cuando digo esto, digo, por ejemplo, hoy por hoy, por año se reciben 100 directores técnicos. Entonces hay mucha cantidad y es difícil evaluarlos desde el punto de vista periodístico, digamos. Cuando yo era pibe, en el gimnasio de Luna Park había 10 técnicos y uno podía escuchar el trabajo previo, porque el problema es que uno a veces escucha, cuando transmite por televisión, un rincón y le dicen tirar el gancho de izquierda, pero no sabemos si lo practicaron en el gimnasio. Entonces creo que han cambiado las épocas, porque en el boxeo argentino, por ejemplo, uno sabía cuando un boxeador era pupilo de Brusa o de Juan Aldrovandi o de los Porcios. Tenían como una marca registrada, si era mendocino, si venía de Córdoba. Hoy creo que eso se ha perdido un poco en el boxeo argentino, pero creo que también en el boxeo mundial. Yo creo que hay cambios para bien, hay cambios para mal, y hay cambios que uno a veces, a los que a uno a veces le cuesta amoldarse, por una cuestión de rutina o simplemente porque los recuerdos que vienen de la época de otros tiempos están ligados también con sentimientos en los que sentíamos que éramos más felices y no nos damos cuenta que el hoy es el hoy, que hay que vivir el hoy. La nostalgia es linda, como el tango, para disfrutarla, pero nada más, no hay que quedarse anclado en eso. Lo que pasa con el boxeo en la Argentina es eso también, que estuvo muy ligado al Luna Park. Hay muchos jóvenes periodistas, aficionados y demás que también se han criado ya sin Luna Park, pero pegados al papá, viendo las peleas por televisión. Entonces los tiempos cambian y hay que amoldarse a ellos. Cuando Lecture cerró el Luna Park, yo seguí yendo a los festivales que pude ir. No me quedé en el Luna Park, pero lo sentí. Pero cuando Tito falleció y Esteban Libera me pidió ser, o me ofreció ser el encargado de prensa, de acreditaciones, más que nada del Luna Park, para mí fue un golpe muy grande, porque un golpe positivo, muy grande y anímico, porque era poner el apellido Irusta de nuevo en el Luna. Mi papá, cuando murió, era el programador de las peleas preliminares, y de semifondo, era matchmaker, y era el encargado del gimnasio, era parte del Luna Park. Cuando se terminó esa etapa, es como que sentí que ya el Luna Park no era para mí. Así que cuando volvió, se mezclaron los sentimientos. Pero yo digo que los tiempos cambian, pero la música sigue siendo la misma. El tema económico es muy importante, pero no sé hasta qué punto el aficionado no sabe que es así. Cuando digo esto es, yo alguna vez charlando con Tito, de quien aprendí muchísimo, me dijo una frase que era muy sencilla, pero también muy práctica. Me dijo, yo puedo hacer todos los festivales que hago porque no alquilo. Ya tenía un costo menos, que era alquilar un estadio. Tenía todo un estadio para él, pero también era otro el valor económico. Entonces, como dice la vieja leyenda, que no es tan vieja ni tan leyenda, un boxeador fondista a los años 50, 60 o 70, después de pelear se podía comprar una casa. Que hoy eso no pasa.
porque los ingresos vienen a través de la televisión, es cierto. Pero también es cierto que han cambiado patrones de vida, entonces cuando el Luna Park hace una vez cada 2 meses y demás, es como que se pierde el hábito. Antes eran todas las semanas. Uno sabía que el sábado a la noche era el Luna Park. Y entonces creo que el aficionado eso también lo entiende, que no es tan fácil traer figuras de afuera, porque cuando escucha los medios de comunicación, cuando lee los diarios y demás, sabe que afuera las bolsas que se manejan son tan grandes que es difícil que un boxeador de primera línea pueda venir a la Argentina por una cuestión económica elemental. Entonces nos acostumbramos a ver lo que podemos y de la mejor manera posible. Y el Luna Park es un emblema porque tal vez, claro, el aficionado tampoco a veces, salvo que le guste mucho, no tiene la obligación de estudiar la historia, pero yo siempre hago esta comparación. Por ejemplo, cuando Carlos Ortiz, puertorriqueño, campeón del mundo de los ligeros, vino a pelear con Nicolino Loche en pelea fuera de título, era campeón mundial en actividad. Imagínense hoy un campeón del mundo de los ligeros, en una época en que había un solo campeón. Venir a la... como si, yo siempre digo lo mismo, es como si alguna vez se hubieran podido traer a De La Hoya a pelear acá, y a 10 rounds. Es una cosa que no entra en la cabeza, pero por acá pasaron Carlos Ortiz, Ismael Laguna, boxeadores de primerísimo nivel. Y además detrás de eso también estuvo Lecture, que viajaba por todo el mundo, iba a las convenciones, presentaba sus carpetas, organizó peleas de título del mundo durante su gestión. Entonces el Luna Park se convirtió en una marca registrada, que creo que lo sigue siendo. La relación con los boxeadores antes era distinta por una cuestión hasta geográfica. Todos entrenaban en el Luna, entonces todos los periodistas íbamos al Luna y nos pasábamos toda la tarde viendo entrenar a Monzón, después venía Bonavena, en eso venía Nicolino, íbamos al bar de la Vuelta, tomábamos un café, volvíamos para ver a Cachazú, estábamos todo el tiempo en contacto, éramos, qué sé yo, 10, que nos turnábamos sin turno para ir al gimnasio, entrar y salir y demás. Hoy por hoy es difícil porque Brian Castaño está en un lugar, Gauto en otro, fulano, se ha atomizado y separado eso. Entonces se fue perdiendo una especie, se fue perdiendo una mística, que era los periodistas y los boxeadores concentrados en un lugar, con la pequeña diferencia que los boxeadores eran Bonavena, Monzón, Nicolino, después Galíndez, Palma, Vallas, porque el Luna Park tenía eso, congregaba a todos. Esa es la gran diferencia que es irrepetible hoy por hoy. Y para mí el gráfico es una parte muy grande de mi vida. El gráfico era un 24/7, uno tenía que estar siempre dispuesto. El primer consejo que yo recibí cuando entré al gráfico fue del Beco, que había trabajado en el gráfico, periodista uruguayo, muy buen periodista. Me dijo: Irusta, ahora que entró, tenga la valija preparada porque en cualquier momento siempre va a salir de viaje. Y el otro consejo me lo dio Cherkis Vialo cuando me dijo que entraba al gráfico. Me dijo: ya no vas a ser más Carlitos, ahora vas a ser Carlos, te van a mirar de otra manera, te van a criticar de otra manera, porque esto es la primera de Boca. Y efectivamente era eso, porque yo nunca lo sentía esto, pero se entendía que era como el seleccionado. Creo que no era así, había periodistas buenos en todas partes, pero entrar al gráfico era una cosa muy especial. Y además a mí me permitió compartir horas con casi todos, no digo con todos. Ir al prepesaje de Roldán cuando peleó con Hagler para chequear el pesaje, porque además a mí me gustaba eso. O sea, estabas permanentemente al lado del boxeador, sobre todo cuando viajabas. Y eso te daba también una relación más íntima con los boxeadores. Era la época en que el boxeador no te decía: esto no es para publicar.
el periodista sabía que eso había cosas que no se publicaban. Hay un recuerdo que yo tengo muy ligado a el gráfico, que la mayoría ni sabe, porque no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el boxeo. Todos me identifican con el boxeo, pero el gráfico yo no hacía solamente boxeo. Cuando se produjo el terremoto en México, antes del Mundial 86, yo estaba en mi casa y cuando vi las escenas me sentí muy mal porque a mí me gusta mucho México. Fue la primera ciudad fuera del país que conocí por razones del boxeo. Me gusta mucho México y me sentí muy mal. Y pensé, me gustaría estar ahí. Mira qué pensamiento, me gustaría estar ahí. Y pasaron 2 o 3 días y vino Aldo Proyetto y me preguntó, dice, ¿vos tenés el pasaporte listo? Era una pregunta para prepararte, porque todos teníamos el pasaporte listo. Sí. Bueno, al rato me llamó y me dijo, mañana te vas a México. O sea que me pasé casi una semana en medio del dolor, del sufrimiento, ¿no? De todo lo que uno puede vivir. Todo el mundo hablaba nada más que eso. El tema de la nota era si se iba a jugar el Mundial o no. Con lo cual estuve con los directivos del Mundial, con los organizadores. He vivido experiencias muy duras con eso, porque el olor a cadáver en las calles, las historias. De noche yo no podía dormir, tenía miedo, sentía ruidos. Fue una experiencia muy, muy fuerte, que mucha gente ni siquiera tiene idea de esto, porque no me relaciona con algo que no sea el boxeo, pero fue para mí algo muy, muy especial. El tema de los viajes y la contabilidad es un tema que yo no logro manejar. A veces me pongo a pensar y calculo por ahí que deben ser como 40 a Las Vegas, 40 viajes, no estoy seguro porque por una cuestión de cábala no llevo la cuenta. Lo que pasa es que además yo tuve mucha suerte, porque por empezar, con el gráfico uno sabía que siempre había chance de viajar, pero también estaba Ernesto Cherkis Vialo, o sea que se repartía hasta que él se fue de la redacción, de la revista. Pero además yo tuve la suerte, aunque muchos dicen que la suerte no existe, existe, de haber conocido a don Edmond Chacra, que era un hombre muy poderoso, muy buen amigo mío, que era el representante del Caesars Palace en la Argentina y en otros países también, Chile, Brasil. Entonces se hizo amigo mío, yo me hice amigo de él y fui a ver muchas peleas que normalmente no hubiera ido a ver porque no peleaba ningún argentino. Entonces eso sumó y contribuyó a que tuviera muchísimos más viajes a Las Vegas, pero no llevo la cuenta, no sé cuántos son. Ese tema de los récords inmaculados es algo que a mí nunca me terminó de cerrar. Por empezar, yo vengo de una época en donde el récord no era el segundo apellido del boxeador. Uno no decía Saldaño con 24-3-0 con 15 knockouts, no lo decíamos. Y no nos interesaba, porque lo que interesaba en ese momento, y no solamente estoy hablando del boxeo argentino, sino internacional, era la capacidad que tenía el boxeador para dar espectáculo. Si Saldaño había perdido 3 o 4 peleas, lo importante es que cuando subía al ring garantizaba público y espectáculo. Y ahora eso se fue convirtiendo en una sucesión de números que no siempre son reales. Yo lo digo siempre, no importa cuántas peleas ganaste, sino a quién les ganaste. Porque hoy por hoy, a lo mejor un boxeador suma 25 peleas invicto, 20 por nocaut, pero no le ganó a nadie. Porque cuando le toca el turno de enfrentar a un rival realmente competitivo, pierde. Entonces eso del récord es algo que se fue generalizando. No está mal, no digo que esté mal. Da una idea de cómo es el boxeador, pero no siempre la estadística se acompaña con la realidad. Yo creo que el rol del matchmaker es fundamental y que ha cambiado. A ver, hay quienes dicen, con toda la razón del mundo,
si quieren, yo no comparto, que Carlos Monzón no le ganó a nadie. Hay quienes dicen que a Monzón le buscaron los rivales más fáciles. Es mentira, porque en esa época peleó con todos. Pero yo no conozco ningún promotor que vaya a contratar a un boxeador para que le gane al de él. Lo que pasa es que el equilibrio es muy delicado. Por ejemplo, Lecture trae más o menos 10 boxeadores norteamericanos para que Monzón se vaya fogueando. Pero no le trae 10 paquetes, le trae 10 tipos, uno Benny Briscoe, que le van a dar pelea. A veces, en este afán de estar de acuerdo con los números, los matchmakers de hoy, que tampoco tienen tantos boxeadores para elegir, que a veces le cuesta más caro el rival, el oponente, que su candidato, porque les cobran más caro, va formando lo que puede. Y como sabe que con 14-0 y 14 knockouts puede vender, se aferra un poco más a eso. Entonces, ahí está, me parece, la falta de equilibrio. Hay que buscar boxeadores que lo ayuden a uno que lo ayuden al boxeador a crecer, pero que no se lo hagan fácil. Lo cual para eso también hay que tener no solamente una experiencia, sino también una cantera. Nosotros transmitimos boxeo mexicano y vemos que pelean 2 invictos de 10 peleas cada uno y pelean. Acá eso parece imposible. No, es otra cultura, digamos. En el boxeo nacional hay boxeadores como, bueno, Jeremías Ponce no lo contemos, por supuesto, porque ya está, o Fernando el Puma Martínez, son campeones. Bueno, ya en realidad Ponce no, pero está ahí, está en esa liga. Agustín Gauto, a pesar de que perdió, porque también ahí está, en el caso de Gauto, y perdió, bueno, perdió Muhammad Ali, no va a perder Gauto, no es un drama, no se termina el mundo por eso. Está Lemos, en una categoría también bastante competitiva y complicada. Hay boxeadores, está Sansón también, Rosa, hay figuras. El tema es a veces la oposición, esa pequeña duda que uno tiene con referencia a la oposición. También es muy difícil traerle rivales que los exijan mucho, hay mucho dinero de por medio, es muy difícil ir haciendo las carreras afuera. Entonces uno los mira con un cuidado muy especial porque no han sido a veces testeados lo suficiente. Y haber escrito la biografía de Monzón para mí fue y es algo muy importante porque yo tengo un amigo que le gusta mucho el boxeo, Ricardo González, muy ligado a las editoriales, que siempre me decía: tenés que escribir la vida de Monzón. Y yo lo tomaba como algo que se podía hacer, pero los periodistas somos a veces perezosos. Si no tenemos una obligación, a veces no hacemos las cosas. Yo soy perezoso. Cuando murió mi mamá, en octubre del año 2016, yo sufrí mucho la pérdida porque soy hijo único. Bueno, eso le pasa a todos, así tengan hermanos. Pero quedé muy como solo, golpeado. Y fue justo en ese momento, a los 2 meses después, que me llamó Fabián Mauri diciéndome que a través de Planeta y de la editorial El Caño se podía hacer la vida de Monzón. Fue un desafío bárbaro, pero al mismo tiempo sentí que no era tan difícil para mí escribirla, porque hay mucho material, porque yo había vivido mucho, y entonces me embalé tanto, yo que digo que los periodistas somos perezosos, que el promedio que se había estipulado al principio, cuando se hicieron las primeras charlas, era de un libro de unas 200 páginas, y terminé entregando más de 400. Pensé que a lo mejor me iban a decir que no, pero no, me gustó y quedó. Entonces para mí ese libro, más allá que la publicidad dice la historia definitiva, nada es definitivo, pero bueno, es un recurso. Pero lo que sí hice fue poner todo lo que pudiese en el libro, de tal manera que si algún otro quiere escribirlo, le cueste muchísimo, le va a costar. El caso de Monzón es un caso emblemático y muy difícil y muy espinoso, porque en pocos, por lo menos en el boxeo, ¿no? Me parece, en pocos casos se da un tremendo campeón y un asesinato.
Yo siempre pongo como ejemplo de eso lo que pasó varias veces cuando Monzón salía de los tribunales de Mar del Plata, esposado, rumbo a la alcaidía. Había un grupo que gritaba "Dale campeón" y otro "asesino". El libro a mí me costó mucho trabajo en ese aspecto, por eso yo tenía un cierto temor en escribirlo, porque había una parte que yo no domino. Yo estuve en el juicio de Monzón, lo visité en la cárcel, conocí a Alicia Muñiz, pero es un tema que excede hasta lo periodístico, porque es un tema muy delicado. De hecho, se hizo una serie en donde fue más el tema de la muerte de Alicia Muñiz o el asesinato de Alicia Muñiz que la parte deportiva. Entonces me costó mucho, me ayudó mucho Piqui Caravario al leer las pruebas para evitar cualquier otro comentario que pudiera doler. Me ayudó mucho Julieta Gómez Martí, abogada, árbitro de boxeo, que había tenido no solamente una gran relación epistolar con Monzón, sino que tenía una visión profesional. Y después, cuando salió el libro, yo pensé que yo recorrí algunas ciudades, hice muchas notas, porque Planeta también te lleva a promocionar el libro, esta es la verdad, es un negocio, nadie es un libro para no venderlo. Y solamente en una localidad el intendente tenía que asistir, o yo tenía que asistir donde estaba el intendente, y un grupo de mujeres le pidió que no fuera, porque estaban hablando de un femicida. El intendente no fue, tampoco fueron ellas, fueron otras mujeres. Y yo pensaba, ¿qué puede pasar cuando ocurra esto? Bueno, ¿qué puede pasar? Cualquier mujer que se sienta agraviada porque escribió un libro de Monzón, lo primero que tendría que hacer es leer el libro. El libro no es condescendiente con Monzón, tampoco lo inculpa, para eso estuvo la ley. Y el tema de que cuando Monzón mata a su esposa no existía la figura de femicidio no es achacable a él. Él estaba por cumplir con lo que la sociedad y la justicia le habían impuesto. Esto es así. Separar la persona del deportista es complicado. A ver, sí, se puede separar. A ver, hay mucha gente que sabe, que lo ha publicado y que lo ha escrito, que la vida privada de Charlie Chaplin no fue exactamente un modelo de conducta. El que quiera saber más, que lo busque. Pero sigue siendo Chaplin. De Maradona uno puede decir 10.500 cosas en contra, pero es imposible no emocionarse viéndolo en esas viejas ya imágenes de cuando jugó contra Inglaterra. Entonces, es difícil, pero queda la obra, porque el boxeador, el artista de cine o de teatro, puede quedar expuesto en su intimidad, sobre todo hoy, cualquiera con un teléfono es un cronista. Pero hay muchísimos escritores, pintores y músicos que en otros siglos han hecho algunas otras cosas paralelas, personales, y que como la gente no sabe, pasa, no digo inadvertido, pero pasa. Entonces es un tema que hoy por hoy es más duro por esto, por la exposición. Hoy cualquiera con un teléfono es un cronista. Yo en realidad he tenido y tengo muy buena relación. Yo me jacto de que no tengo en toda mi carrera un solo boxeador. No, me jacto porque además podría alguno decirlo, con el que no me lleve bien. Tengo una relación muy buena con los boxeadores, pero tampoco he sido demasiado amigo de ellos porque soy periodista. En el caso de Monzón había una diferencia de edad, era 6 años más grande que yo. A los 20, 30 años se nota más. Yo le tenía mucho respeto y le tenía mucho cariño, pero no fuimos amigos. Por lo menos, a lo mejor yo me sentía amigo de él como me sentía amigo de Lecture, pero es una palabra muy importante para usarla. Pero sí teníamos siempre tuve muy buena relación con él. Sí, yo creo que escribir la vida de un boxeador siempre es un atractivo muy grande para el lector,
y un desafío muy grande para el escritor. Confieso, vuelvo a repetir, que somos a veces vagos los periodistas, porque además tenemos la vida, yo hoy por hoy, yo estoy jubilado, pero mentira, primero porque nunca trabajé en mi vida, y segundo porque sigo en actividad, trabajo todas las semanas, entonces me cuesta tener el tiempo para dedicarlo a eso, pero por ejemplo, un proyecto que tenía y que después se fue desvaneciendo por razones medio complicadas de explicar, fue la vida de Ubi Sacco. Ubi Sacco tiene una vida extraordinaria en cuanto a eso. Pero Roldán escribió su libro, su vida, Marcelo Domínguez lo hizo, es cuestión Sergio Palma, tal vez faltaría el libro de los Colli, ¿no? Pero en cada boxeador hay siempre historias apasionantes. Ubi era extraordinario, era muy buen boxeador, pero como nada es perfecto, no solo no era muy adicto al gimnasio, sino que tenía una vida privada que era un torbellino de malos hábitos, una vida muy torturada. Yo me acuerdo que cuando él pierde la pelea con Patricio Oliva, después de discusiones, porque también él contribuía a la leyenda de que se entrenaba tomando cerveza, viajaba con la mujer que en esa época no se usaba, se peleaba con lectores, etcétera, etcétera. Su padre, Ubaldo, me dijo a la vuelta, si mi hijo se entrenaba 10 minutos más, no perdía, pero no se entrenó esos 10 minutos más. Por eso también es grande la figura de Monzón, porque Monzón fumaba, le gustaba tomar, le gustaba salir, pero cuando tenía que entrenar, entrenaba, era una máquina. Ubi fue un tremendo boxeador. Tal vez un poco, no digo sobrevalorado, pero queda ese hubiera que uno sabe que en este caso es más que justificable, porque realmente tenía todas las condiciones. Fue en sus comienzos muy resistido, aunque parezca mentira. Yo era uno de los que decía, no pelea, no da espectáculo, no me gusta. Pero con el tiempo, Nicolino, porque de él estoy hablando, se compró al público del Luna Park. Yo creo que fue a raíz de una pelea que hizo con un boxeador brasilero, creo que no era Nascimento, era de Oliveira, creo. Tal vez por la rivalidad Argentina-Brasil, no sé por qué, pero le había ganado Jaime Giné, le había ganado Manuel Álvarez, no convencía a nadie, los periodistas se enojaban, yo era chico para pelearme con los jurados, y sin embargo creó un vínculo entre él y el público del Luna Park extraordinario, tal vez uno de los más grandes, porque Gatica llenaba el Luna Park, pero había una mitad que iba a verlo perder. Loche llenaba el Luna Park, pero el 101% íbamos no solamente a verlo ganar, a divertirnos con él. Nadie pretendía que Loche ganara por nocaut. Queríamos porque él era un artista que tenía una gran comunicación con el público, era muy gestual, entonces era tribunero. Y todavía hoy es discutido, pero yo no conozco muchos boxeadores, incluyendo Mayweather, que te pongan la cara ahí, al lado tuyo, y la retiren un poquito y la piña pase de largo. Hizo un fuera de serie. Gatica se convierte en un estereotipo, un símbolo, es una marca registrada, es la síntesis de origen humilde, éxito extraordinario, decadencia, miseria y muerte. Sintetiza la parábola del boxeador. Justamente cuando uno dice que ahora uno se fija en los récords, si tiene 14-0 con 14 knockouts, o qué títulos tiene, Gatica no fue campeón de nada. Pero cuando él peleaba llenaba el Luna Park. Y la prueba más evidente de lo que ha sido Gatica es que Fabio se ocupó de él, que hay libros escritos sobre él como los de Enrique Medina, y que uno hoy, sobre todo gracias también un poco a la película, a cualquier persona de cualquier generación le dice Gatica y uno sabe de quién está hablando, con un fenómeno muy especial que potencia la figura de Gatica, en la época del peronismo. Gatica es la época peronista, Gatica es Evita. Después quieren discutir, yo no hablo de política,
pero sí hablo de un momento histórico que fue muy importante y que hacía falta, creo que hasta hacía falta un Gatica para el peronismo. Y eso lo ha inmortalizado, porque todos sabemos su rivalidad con Prada, pero en realidad Gatica podía pelear con cualquiera, llenaba el Luna Park. Yo con los años me enteré de que Prada Gatica y otras peleas de Gatica no eran los sábados. Yo siempre creí que eran los sábados, pero no lo hacían los sábados. ¿Por qué? Porque el sábado siempre iba mucha gente al Luna Park. Lo hacían el miércoles, porque para el Luna Park era lo mismo, se llenaba igual. O sea, modificar una fecha de boxeo por el poder de convocatoria está reservado, creo que únicamente a Gatica. Y cuando empezó el boxeo femenino acá, por lo menos en mi caso, ¿no? Y debe haber sido de otros colegas, sabíamos que había existido Jackie Tanagwanda en Nueva York, algo había habido por ahí, pero además conocíamos también a Christy Martin, porque los que viajábamos la veíamos en acción y era realmente espectacular lo que hacía. Gustos aparte, porque las peleas de Christy Martin eran muy sangrientas y muy ásperas, muy crudas. Sabíamos también, yo sabía que en la Facultad de Derecho había un profesor, Rodríguez Molas, y otro, Víctor Mastronardi, que enseñaban a boxear a las chicas. Y que por ahí estaban las hermanas Saldaño, a quien yo conocía de chiquitas, eran las hijas de Horacio. Bueno, hasta ahí yo ya mi mentalidad había cambiado, porque yo sabía que había un boxeo femenino afuera. Pero cuando apareció la Tigresa, fue una cosa muy especial, porque la Tigresa se apareció de golpe cuando yo trabajaba en esa época en América, trajeron a Christy Martin. Hacía falta alguien para hacer una exhibición, y esa noche que ya había ido a un festival en All Boys, me acuerdo que yo hice la transmisión, apareció esta chica y se arrodilló en la primera fila, al lado de Christy Martin, y la saludó, le dijo: yo la admiro mucho. Por supuesto que estaba Ramón Cairo e hizo la foto. Esa foto es histórica, porque nadie sabía muy bien quién es esta chica. Bueno, después lo demás se sabe, o sea, hicieron guantes, fue a pelear a los Estados Unidos, yo transmití la pelea con Christy Martin, hicieron ellas, 14 puntos de rating, fue un rating muy bueno, y a mí no me provocó demasiado problema el adaptarme, porque me di cuenta por lo que conversaba con ella, con las Saldaño, que eran bienvenidas en los gimnasios, por lo menos la versión que tengo yo, y que si tenían derecho a ser policías o ser cualquier otra cosa, ¿por qué no ser boxeadoras? Así que para mí fue al contrario, yo hice varias notas con eso. Creo que fue la primera nota grande, por llamar así, con la Tigresa, la hice yo en el gráfico. Yo estuve en el Salón de la Fama un par de veces ahí en Canastota, una de ellas muy importante para mí porque fue cuando Maravilla Martínez anunció su retiro del boxeo oficialmente. Estuvo Teisé, estaba Samson Lekovich, hoy promotor también de acá en Argentina, y vi todo aquello, me encontré con amigos que estaban no solo postulados, sino que habían sido calificados por el Hall de la Fama, como Rafael Mendoza, un gran promotor mexicano, o Nigel Collins de la revista de Ring, y realmente me pareció algo fantástico, ¿no? Y pensé, y después dije, está bien, es una fantasía. Y una tarde yo estaba saliendo para ir a una radio para presentar el libro de Monzón, y en el grupo de ESPN aparece el Chava Rodríguez y pone felicitaciones, qué sé yo, cosas. Entonces lo llamo al Chava, le digo: Chava, ¿esto es una broma? Y me acuerdo del momento, porque el Chava me dice: no, profe, con esto no se juega, no lo podía creer. Y todavía hoy me parece algo fantástico, porque además, que yo sepa, no hubo hasta ahora otro periodista, ya no argentino, sino latino,
que sea candidato. Como dicen todos, ya ser candidato es haber entrado. Esto es muy importante. Pero ese sueño de estar, por lo menos lo voy a seguir manteniendo.